Buenos días, estimadas hermanas, hermanos y amigos que verán esta grabación en los grupos WhatsApp y también en Facebook Live. Le damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad esta mañana de seguir estudiando la cuestión de las herejías y de las sectas. Es un tema que hoy vamos a hacer una un análisis con versículos bíblicos que refutan la varia herejía que hemos ya conocido en parte. La historia de las herejías es inseparable de la historia de la doctrina cristiana. Cada desviación doctrinal obligó a la Iglesia a definir, precisar y confesar con mayor claridad la fe recibida de los apóstoles. Estudiamos del primer siglo hasta el siglo XV, porque del XV adelante ya hay otro tipo de situaciones. Ya es diferente lo que va a suceder. Entonces, nuestro estudio llegará hasta el siglo XV, pero debemos recordar las herejías fundacionales del primer y segundo siglo. Entonces, del año 30 hasta el año 200. Indudablemente no olvidamos la primera desviación que se dio, que fueron los judaizantes, lo cual enseñaban que la salvación de los gentiles requiere cumplir la ley mosaica. Esto fue un error doctrinal en cuanto nega la justificación por la gracia. Veamos la refutación bíblica. Epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que leemos siempre con reverencia, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así la Sagrada Escritura: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Epístola del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. También libro Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículos 10 y 11. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestro Padre ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos, hablando de los gentiles.
¿Cuál fue la respuesta histórica para resolver este asunto, esta controversia con los judaizantes que querían hasta que los gentiles se hicieran la circuncisión? Fue el Concilio de Jerusalén y también la enseñanza del apóstol San Pablo. Esto es interesante ver esta fue la primera desviación. Hoy vino, siempre en el primero y segundo siglo, el docetismo, que tenía esta enseñanza absurda. Cristo solo parecía tener cuerpo humano. Este otro error doctrinal, negación de la encarnación real. Cuando la Biblia dice lo siguiente, Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos sus glorias, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, los versículos 2 y 3, que seguimos leyendo en reverencia. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Este espíritu, no el anticristo. Lucas 24:39 dice lo siguiente. El Señor Jesús está hablando. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Gloria a Dios. ¿Quién contradicieron esta ideología del docetismo? Fueron los padres apostólicos, en modo especial Ignacio de Antioquia. En el próximo programa que tendremos, terminaremos la segunda parte de la enseñanza de hoy e iniciaremos a estudiar la biografía de los padres apostólicos. Llegamos al gnosticismo, que fue tan importante que lo hemos estudiado profundamente. El gnosticismo, la enseñanza principal fue que la salvación por conocimiento secreto y también la ideología del dualismo espíritu y materia. Obviamente error doctrinal, negación de la creación buena y negación de la encarnación del Señor Jesucristo. Ellos decían que por ser salvo, la salvación era reservada, exclusiva para una élite, no era para todo. Solamente por lo que podían tener un cierto conocimiento secreto. Y recordemos el dualismo espíritu-materia, decían que el espíritu era bueno y la materia mala, porque él había hecho el demiurgo. ¿Se recuerdan del demiurgo? Que era el dios inferior, que según ellos era el dios de los hebreos, el cual hizo la tierra mala. Mientras la palabra dice que no, que la tierra ha sido buena. Veamos que dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera.
y fue la tarde a la mañana el día sexto. Todos los días que Dios creaba algo, al terminar del día miraba por atrás y con un santo orgullo decía, lo hice bien. Pero cuando creó el hombre, dice, lo hice bien en gran manera, muy bien. Pero los gnósticos dicen que no, que la materia es mala. Y esto es importante de recordar porque los gnósticos todavía existen. Son ahora camuflados con la nueva era, pero tengámosle mucho cuidado con sus filosofía hueca y sueca. Colosenses, capítulo 2, versículo 8 y 9, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Amén. Amén. Entonces ahí se cae la teoría de los gnósticos. De verdad que es increíble como la gente lamentablemente se deja engañar, pero gracias a Dios que podemos pedir al Espíritu Santo que nos ilumine. La primera epístola de Timoteo, capítulo 6, versículo 20, dice lo siguiente. Pablo le escribió a Timoteo. Oh, Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas prácticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Esto es importantísimo, hermanas. Importantísimo lo que le digo. La falsamente llamada ciencia. Porque ellos quieren que el gnosticismo pase como una ciencia. ¿Cuál fue la respuesta histórica? El canon bíblico y la regla de fe. Recordemos que el canon bíblico ha sido hecho con mucho esmero y la regla de fe ya fue en la primera iglesia con la Didache, si se recuerdan de la Didache. Era una regla de fe para lo nuevo convertido donde se explicaba todos los pasos de la fe. Es muy interesante, la hemos estudiado en profundidad. Pasamos al cuarto desviaciones, la cuarta desviación, el marcionismo. Recordemos que lo hemos estudiado, el marcionismo, y la enseñanza era la siguiente, el rechazo del Antiguo Testamento y rechazo del Dios creador. ¿Cuál es el error doctrinal? La ruptura de la unidad de la revelación bíblica. Entonces, leemos lo que le dijo el Señor Jesús a sus discípulos. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No, he venido para abrogar. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y con su muerte, Él cumplió. Él nos ha liberado a nosotros de la esclavitud de la ley y nos dio la gracia. Y es por gracia que ahora somos salvos. Epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos
esperanza. Y también en 2 de Timoteo, capítulo 3, el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Cuál fue la respuesta histórica? El canon completo y teología de la continuidad. Y así llegamos al siglo tercero, que va del 201 al año 300. Aquí se desarrollaron herejías trinitarias y disciplinarias. Hemos hablado del modalismo, que se conocía también con la palabra sabellianismo. ¿Cuál fue el error? Dios como una sola persona y con manifestaciones temporales. La refutación bíblica la encontramos en Mateo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. El Señor Jesús dijo a su discípulo: Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Amén. Gloria al Señor. También el apóstol Pablo, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 13, versículo 14, dice lo siguiente: La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Esta se la llama en teología la bendición apostólica. Y usted recuerde que nosotros hemos creado una bendición apostólica ampliada y la usamos todos los días al terminar nuestro programa. ¿Cuál fue la respuesta histórica? Fue el padre de la iglesia, Tertuliano, y también la formulación trinitaria. También en este siglo, estamos hablando del año 200 al 300, ha habido un movimiento que se llamaba adopcionismo. ¿Cuál fue el error de ello? Imagínense, creer que el Señor Jesucristo, como hombre, fue adoptado por Dios, como que fuera un niñito huérfano, y Dios lo adoptó como su hijo. Veamos qué dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él
nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El Señor cuando creaba hablaba al plural. ¿Por qué? Porque era el Padre y era el Hijo, todavía no manifestado como Hijo. Pero el Señor Jesús es el verbo que se encarnó por ser un hombre para ir a la cruz en lugar de nosotros. Epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11. Siempre leemos con reverencia. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Y también libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y nosotros sabemos, estimadas hermanas, hermanos y amigos, que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. ¿Cuál fue la respuesta histórica a esta absurdidad de decir que Jesús fue adoptado por el Padre, por Dios? Fue el sínodo de Antioquia, del cual hablaremos próximamente cuando conoceremos los varios concilios. Llegamos a otra extravaganza, el maniqueísmo. ¿Cuál fue el error? Dualismo absoluto entre bien y mal. ¿Cuál es la refutación bíblica? Libro del profeta Isaías, capítulo 45, versículo 7. Dice que formó la luz y creó las tinieblas. Que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Epístola del apóstol San Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Amén. También el apóstol Pablo le escribió a los romanos sobre este tema, capítulo 8, versículos 20 y 21. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Aquí la respuesta histórica fueron los padres africanos y Agustín posteriormente.
La cuarta desviación que ha habido en este siglo fue el novacianismo. ¿Cuál fue el error? La negación del perdón tras la apostasía. Usted ve cómo el diablo siempre se inventaba cosas, ¿no? Y como muchos hacían de esta invención del diablo hasta una secta. Refutación bíblica. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 22 y 23. Y habiendo dicho esto, sopló y les digo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiréis los pecados, les son remitidos. Y a quienes los retuviereis, les son retenidos. También en primera de Juan, capítulo 1, versículos del 7 al 9, que dice así, y que leemos siempre con reverencia. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Así que hasta la persona que se apartaron del Señor pueden conseguir el perdón si se arrepienten. Evangelio del apóstol, perdón, epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. ¿Cuál fue la respuesta histórica en este caso? Fue el padre Cipriano de Cartago, que conoceremos próximamente. Y ya llegamos al siglo IV, año 301 al 400. La gran crisis trinitaria. Arrianismo. Esto es un tema que lo vamos a profundizar, porque el arrianismo fue una herejía cristológica surgida en el siglo IV, asociada principalmente a Arrio. ¿Quién era este Arrio? Era un presbítero de Alejandra de Egipto. Él vivió del 256 al 336 después de Cristo. Su enseñanza central afectó directamente la doctrina bíblica de la divinidad de Jesucristo. ¿Por qué le hablo del arrianismo en detalle esta mañana? Porque hay gente al día de hoy que quisieran que el arrianismo siga adelante. Veamos qué sostiene el arrianismo. Que Jesucristo no es Dios verdadero en el mismo sentido que el Padre, sino que fue la primera y la más excelsa criatura creada por Dios, antes del tiempo y del mundo. Para Arrio, el Hijo no es eterno, ni consustancial con el Padre. Su frase más representativa fue: hubo un tiempo en que el Hijo no existía. Veamos las características principales del arrianismo.
Negación de la eternidad del Hijo. El arrianismo afirma que Cristo tuvo un comienzo, por lo tanto no es eterno como el Padre. Después veremos los versículos bíblicos que contradicen eso. Según Ario, Cristo no es consustancial con el Padre. Ario enseñaba que el Hijo es sustancia semejante, pero no de la misma sustancia que el Padre. Esto rompe la igualdad plena dentro de la Trinidad. Y subordinación radical. Según Ario, el Hijo es inferior al Padre en naturaleza, gloria y esencia, no solo en función. Cristo como mediador creado. Jesús sería un instrumento creado por Dios para crear el mundo, pero no el creador eterno. Entonces, el arrianismo niega la Trinidad histórica, ya que según ellos el Padre es el único Dios verdadero. El Hijo es una criatura exaltada y el Espíritu Santo queda reducido o ignorado. El arrianismo fue condenado oficialmente en el Concilio de Nicea, 325 después de Cristo, donde la Iglesia afirmó que el Hijo es Dios verdadero de Dios verdaderos, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. De ahí surge el credo niceno, fundamento de la cristología ortodoxa. Desde una perspectiva bíblica y pastoral vemos la importancia teológica. Si Cristo no es plenamente Dios, entonces su redención no es suficiente. La adoración a Cristo sería idolatría. La salvación quedaría en manos de una criatura, no de Dios mismo. Pero la palabra dice en Isaías 43:11, solo Dios puede salvar plenamente. Entonces, el arrianismo niega la divinidad plena de Cristo, afirma que el Hijo fue creado, rompe la doctrina de la Trinidad, fue rechazado por la iglesia primitiva por ser antibíblico. La fe cristiana histórica afirma: Jesucristo es eternamente Dios, consustancial con el Padre y digno de adoración. Aleluya. Usted ve cómo Satanás quiso dañar la iglesia del Señor con esta bobada, diciendo que el Hijo es criatura, negando que era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Como dice Juan capítulo 1, versículo 1 que acabamos de leer. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También en Evangelio San Juan, capítulo 10, versículo 30, el mismísimo Señor Jesucristo testificó: yo y el Padre uno somos. Y en Colosenses capítulo 2:9, el apóstol Pablo escribió: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces tuvo razón el concilio de Nicea en el año 325 de condenar esta herejía del arrianismo. Y muchos hoy quisieran reactivar, imagínense en qué mundo estamos. Macedonianismo, otra cosa, macedonianismo. Este error fue negación de la divinidad del Espíritu Santo. Qué terrible Satanás, ¿no?
Ya no lo puede con el Padre, no puede con el Hijo, ahora se mete también con el Espíritu Santo, levantando una secta que se llamaba macedonianismo. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Leamos el libro de Hechos del Apóstol, capítulo 5, versículos 3 y 4. Y digo, Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ay, qué fin que hizo Ananías y Zafira, su mujer. Apenas escucharon esta palabra, primero uno y después la otra se murieron. No se puede burlarse del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios también. Epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, la primera, capítulo 2, versículos 10 y 11. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe la cosa del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La respuesta histórica para esta doctrina extraviada fue el Concilio de Constantinopla en el año 381. Ahí viene otra desviación, la polinarismo. ¿Cuál fue el error de esta secta? Cristo sin mente humana. ¿Qué dice Lucas capítulo 2, versículo 52? Que nosotros siempre lo usamos como versículo de bendición para las criaturas pequeñas. Dice así la santa y bendita palabra del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Qué bonito versículo para los niños. Jesús crecía en sabiduría, significa que la mente le funcionaba, pues. Y esto crearon una herejía diciendo que no tenía mente humana. Entonces, ¿cómo podía caerle bien a los hombres? Libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. O sea, Jesús debía ser en todo semejante a sus hermanos, semejante a los hombres. Por eso que nació como hombre del vientre de María. El Espíritu Santo creó a Jesús en el vientre de María. ¿Quién dio la respuesta histórica en este caso? Fueron los padres capadocios, que lo conoceremos próximamente. El cuarto
La cuarta filosofía o doctrina extraviada fue el donatismo. El error de ellos fue sacramentos dependen del ministro. ¿Cuál es la refutación bíblica? Evangelio según Mateo, capítulo 23, versículo 2 y 3, que dice así, es que leemos siempre con reverencia. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mira qué enseñanza que le dio de Jesús a sus discípulos. Tienen que hacer todo lo que ellos dicen, pero no imitando sus obras. Porque ellos dicen, pero no lo hacen. Pero ustedes tienen que hacerlo. En Primera de Corintios, capítulo 3, los versículos 6 y 7, el apóstol Pablo escribió lo siguiente. Yo planté, a Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. La respuesta histórica fue la de Agustín de Hipona, que lo conoceremos más adelante. Ya llegamos al siglo V, año 401 al 500. Definición cristológica y de la gracia en esta época. Aquí apareció una secta que se llama nestorianismo. ¿Cuál fue el error de ellos? La división de la persona del Señor Jesucristo. La refutación bíblica. Juan capítulo 1, versículo 14, que leímos antes. Y dice así, y aquel verbo, hablando de Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Colosenses 1:19, que dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. La respuesta histórica en este caso vino del Concilio de Efeso en el año 431. Después llegó otra secta y herejía, se llamó monofisismo. ¿Cuál fue el error de ellos? Una sola naturaleza en Cristo. Leamos Filipenses capítulo 2 del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de ser, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. También libro de Hebreos capítulo 4 versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Gloria a Dios. ¿Cuál fue la respuesta histórica? Fue el concilio de Calcedonia, 451, un concilio muy importante esto.
lo estudiaremos próximamente. Aquí llegamos a otra herejía, pelagianismo. O sea, esta herejía decía salvación sin gracia. Que dice Evangelio según el apóstol San Pablo a los romanos, epístola del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 3, los versículos 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 44, Jesús dijo lo siguiente: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajeres, y yo le resucitaré en el día postrero. Y también el apóstol San Pablo le escribió a los Efesios, capítulo 2, los versículos del 1 al 5, que dicen así: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida justamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gloria al Señor. ¿Quién pudo refutar esta herejía? Fue Agustín y también Cartago. Y por esta mañana terminamos en el siglo VI. En el siglo VI hay también algunas herejías. Vamos a ver. El siglo VI es del año 501 al 600. Aquí hay controversia post-calcedonianas. Entonces aquí aparece el pelagianismo residual, ya habido en el siglo anterior. Y aquí hay otro. Negación práctica de la gracia previa. Efesios 2:8-9 lo hemos leído antes. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. El Evangelio de San Juan 15, versículo 5, dice Jesús: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Aleluya. ¿Cuál fue la respuesta histórica? Condenado reiteradamente a partir del Concilio de Cartago, Agustín afirma la absoluta dependencia de la gracia. En este siglo también apareció otra vez origenismo tardío. Hoy que esta gente de verdad que no se dan por vencido, ¿no? Satanás le animaba siglos después a crear la continuación de las sectas que habían desaparecido, gracias a Dios, en el tiempo. Entonces, ¿cuál fue el error de estos?
preexistencia de almas, apocatástasis, palabrota grandota y difícil de entender, significa restauración universal. Veamos qué dice la Biblia al respecto. Libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46. El Señor Jesús dijo, que irán estos al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. La respuesta vino de parte del segundo concilio de Constantinopla en el año 553. Esta gente creía que Dios era tan bueno que al final salva a todos. Más o menos como la secta de Jesús solo, que dice que el Señor es demasiado bueno, que lo salva todo, porque dice, nosotros hemos aceptado a Cristo, somos salvos, salvos siempre salvos. Si pecamos, pecamos, pero pecamos con el cuerpo. El cuerpo no importa que peque, según ellos, ¿no? Mira la estrategia de Satanás. Porque el cuerpo es el caparazón que después se destruye, se consuma, desaparece, se hace polvo. Pero no pecamos con el alma. Por eso podemos vivir como nos da la regalada gana. Ya tienen no solo un pie medio en el infierno. Hay que orar por esta gente. Muchos de ellos se tatúan el brazo con el número 666, el número del anticristo. También otras herejías, el tritejismo, hasta eso faltaba que tenía que aparecer. ¿Cuál fue el error de ellos? Tres dioses. ¿Cuál fue la doctrina afectada? La Trinidad. O sea, Dios es un dioses, Jesús otros dioses y el Espíritu Santo otros dioses. Hasta aquí, mi estimada hermana, para hoy. El próximo miércoles seguiremos del siglo 7 adelante. Como ven, Satanás se inventó de todo para dañar la doctrina de la iglesia. Y la iglesia tuvo siempre que estar pendiente para defenderse de todos los abusos doctrinarios. Falsedad, más falsedad y más falsedad. Bueno, esta mañana no tenemos la presencia de nuestra amada pastora Grace, en cuanto ella acaba de llegar de viaje. Entonces, mis estimadas hermanas, hermanos, voy a pedir a nuestra amada pastora Marcela Zuluaga. Marcelita, si puede leernos la bendición sacerdotal. Veamos, aquí ponemos la bendición a la orden de todo en la pantalla. No sé si Marcelita no puede contestar. Vamos a ver. Amén. Amén. Gloria a Dios, Marcelita. Gracias, gracias. Que está aquí la bendición sacerdotal. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, por la vida del reverendo, su compañera, Padre, y por esa enseñanza, Señor, que tú nos has traído en esta mañana, Señor amado, a conocer desde siglos atrás, Señor amado, ya se viene hablando y hablaron de sectas, Señor amado, que es necesario y urgente, Señor amado, conocerlas para ayudarnos a nosotros primeramente y ayudar a los hermanos a conocer cómo se manejaba la palabra y que a base de herejías y esas cosas. Entonces, gracias te damos, Padre. Ahora, Señor, vamos a leer con reverencia esa bendición sacerdotal y dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeceréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén, amén. Amén y amén. Gracias, gracias, estimada pastora Marcela Zuluaga. Qué bien, hermanas, hermanos, hoy estamos día jueves. Entonces, los días jueves tenemos obviamente el programa del Ministerio Internacional Tomando Mi Nación. El apóstol Carlos está ocupado con unas visitas. Entonces, esta noche, sábado, el día entero, él no va a poder realizar los programas. Así que los programas lo transmitiremos nosotros desde Guayaquil, Ecuador. Y esta noche tendremos el privilegio de presentar un hermano de Guatemala que es amigo de los hermanos Monteroso, el cual ya estuvo en programa que difundía el hermano Monteroso en la plataforma de la pastora Wendy. Es el hermano Mario Robles, el de Guatemala, el cual esta noche va a tratar el tema obediencia. No des la espalda a Dios. Está basado en el versículo 28, cioè capítulo 28, versículo 2 del libro Deuteronomio. Así que el Señor bendiga grandemente esta actividad esta noche. Después de esta actividad habrá, como siempre, noche de prédica y después de noche de prédica habrá la operación Aarón y Ur. Mañana, viernes, será la pastora Grace la cual va a presentar la palabra del Señor. En la campaña que estamos desarrollando, en su parte final, afilando la espada del Espíritu. Mi estimadas hermanas, hermanos y amigos, aquí nos despedimos con un abrazo de oso, deseándole un día extraordinario con el Señor.